Fronteras invisibles, barreras que atrapan, sistemas que excluyen. ¿Qué ocurre cuando pedir ayuda no es suficiente? ¿Qué pasa cuando las puertas están abiertas pero no podemos atravesarlas? En este segundo episodio del podcast de Mujeres en Zona de Conflicto, miramos hacia adentro, a los obstáculos que impiden que muchas mujeres salgan de los contextos de explotación sexual, incluso cuando ya han dado el paso de pedir apoyo. Porque no basta con querer salir. A veces, quedarse atrapada no es una elección, sino el resultado de leyes injustas, procesos interminables, respuestas institucionales que llegan tarde o que nunca llegan. Vamos a recorrer realidades atravesadas por la violencia institucional, por la falta de alternativas, por prejuicios, miedos, racismos, pero también por estrategias de resistencia, por redes de apoyo y por profesionales que acompañan desde la escucha. Escuchar esas historias es abrir los ojos a un sistema que sigue fallando, pero también es reconocer el poder de quienes, a pesar de todo, no dejan de buscar caminos. Comenzamos. En este segundo episodio vamos a abordar las barreras a las que se enfrentan las mujeres que atendemos desde Mujeres en Zona de Conflicto. Y para las compañeras que hoy nos están acompañando en la mesa, contarles que en el primer episodio estuvimos hablando de los perfiles de las mujeres que atendemos, estuvimos narrando desde Huelva y desde Cáceres la situación de las mujeres colombianas y paraguayas y pues todo su proceso migratorio, su ruta, las situaciones a las que se enfrentan, en fin, como muchas cosas de las que ya se han abordado, pero para que tengamos contexto de lo que pasó en el primer episodio. En este segundo, pues abordaremos las barreras. Entonces, para presentarles a las personas que nos están viendo y escuchando, hoy nos acompaña Mari Cabrerizo, que es psicóloga y técnica responsable de proyectos del área de trata de seres humanos y asentamientos. Ha trabajado en atención psicosocial a mujeres migrantes desde una mirada feminista e interseccional. Bienvenida, Mari. Gracias, Melissa. Y también nos acompaña Laura Cabrera, que es la asesora jurídica y especializada en el acompañamiento legal a mujeres en situación de trata y explotación sexual aquí en Almería. Bienvenida. Gracias. Bueno, y como ya mencioné, vamos a abordar eso de las barreras a las que se enfrentan las mujeres y sobre todo, qué les impide a las mujeres salir de los contextos de prostitución. Para un poco empezar a que dialoguemos sobre esto, preguntarles qué barreras encuentran las mujeres cuando intentan salir de los contextos de explotación sexual y sobre todo intentar contextualizar desde Almería, de donde estamos hoy. Vale. Bueno, pues a mí me parece muy interesante partir de la base de que las mujeres con las que nosotras trabajamos en los contextos de prostitución no tienen, las barreras que tienen vienen desde el país de origen normalmente. Esto hace que cuando llegan aquí a Almería, en este caso, al país de destino, pues todas esas barreras que ya traen del país de origen se intensifican y desde esta perspectiva, que sería como una perspectiva más interseccional, es desde la que nosotras trabajamos. Entonces, bueno, suelen ser mujeres que vienen de proyectos migratorios muy complejos, pues huyendo de una situación sociopolítica concreta o huyendo de ciertas prácticas culturales con las que no están de acuerdo. También nos encontramos con mujeres que pueden estar sufriendo violencia de género en el país de origen y todas estas situaciones hacen que esa huida se inicie en un proyecto migratorio al país de destino, en este caso España, y una vez que están aquí, salir del contexto de prostitución o del contexto de explotación sexual se dificulta precisamente por todo lo que ya traen del país de origen, ¿no? Aparte, las mujeres con las que nosotras trabajamos no son todas iguales, ¿no? Cada una tiene una realidad. No es lo mismo ser una mujer que viaja que hace el proceso migratorio desde Nigeria hasta España, que una mujer que puede venir de Colombia. No es lo mismo venir en patera que venir en avión. No es lo mismo tener la piel negra, ¿no?, que tener la piel marrón o blanca. Entonces, todas estas cuestiones dificultan luego la salida del contexto de prostitución. Sí, es verdad que no podemos hablar como de solo una experiencia porque al final depende muchísimo de la persona, del país de origen, pero sí que es verdad que como todo, sí que hay algunas cosas en común y a mí se me viene a la mente pues cosas tan importantes como el aislamiento. Cuando una mujer llega y se encuentra en contexto de prostitución,
muchas veces, por lo menos en Almería, se encuentran en sitios completamente aislados o ni siquiera son capaces de ubicar dónde está Almería y dentro de Almería en qué ciudad o municipio están. Y muchas veces, si hablamos ya de asentamientos, es que ni siquiera tienen la posibilidad de salir del sitio donde están o de saber dónde están servicios sociales, dónde está la comisaría de policía. Entonces, ese aislamiento social hace que sea muy difícil salir del contexto. También nos encontramos con algo muy importante como la barrera administrativa, que ya hablaremos más adelante porque es un melón. Es la situación irregular de cualquier mujer le hace estar en una barrera brutal para poder entrar en sociedad o hacer cualquier trámite. Y también otra cosa muy importante es las cargas familiares o la mochila que llevan a nivel económico de responsabilidades con la familia, porque necesitan estar en continuo movimiento a la hora de enviar dinero. Y si a lo mejor la vía más rápida o la más sencilla, porque no tienes documentación y no puedes encontrar un trabajo regular, es estar en contexto de prostitución, muchas veces nos encontramos a mujeres que no pueden parar de estar en ese contexto porque necesitan enviar dinero a país de origen. Entonces todo eso se va acumulando y hace que sea muy, muy, muy difícil el salir del contexto. Y entonces, o sea, en ese mismo, de esto que mismo que venimos hablando, una de las barreras más grandes es la situación administrativa y lo complicado que es regularizar la situación y que varía según la nacionalidad, ¿no? Su proceso de regularización puede ser mucho más largo o mucho más corto en tiempo. No quiere decir que sea menos complejo y menos difícil, pero enfrentarse a esa situación administrativa, ¿creen que una de las barreras más grandes es el sistema jurídico, la ley de extranjería o estas formas estructurales normativas que impiden que al final las mujeres, bueno, las personas que migran regularicen su situación, pero que casi que arrinconan a las mujeres a que continúen en contexto? Es que la ley de extranjería siempre ha sido, por más que vaya cambiando, y justo de hecho el año pasado venimos hablando de esa reforma del reglamento, que en un principio iba a facilitar las cosas porque siempre vamos a partir del arraigo. Bajaron los tiempos en los que una persona tiene que estar permanentemente en territorio español de 3 años, que era lo normal, a 2 años. Pero igualmente es que partimos de normalizar el hecho de que una persona tenga que permanecer en situación irregular y llevar a cabo una situación de clandestinidad durante 2 años para poder acceder a cualquier tipo de regularización, lo que es una barbaridad. Y lo estamos tan normalizando que entra ya dentro de como de lo interiorizamos. Entonces, claro que es imposible. Desde el momento en el que una persona llega y ya si intentamos hablar como, venga, dentro de cómo funciona el sistema, ¿por qué si una persona llega y tiene acceso a un contrato de trabajo no puede ponerse a trabajar? Le hacen estar de manera permanente durante 2 años como mínimo en situación irregular para poder iniciar cualquier proceso. Y es de locos. Y yo le sumaría también el tema de la documentación, que para poder regularizar su situación implica traer o solicitar documentación en su país de origen y que muchas veces salen huyendo, que eso implica que no pueda, o sea, que es la mínima que pueden ser 2 años, se alargue mucho más, o las barreras idiomáticas, o las situaciones de total desinformación, el aislamiento, y me gustaría abordar sobre la particularidad del contexto de Almería con los asentamientos, que conversemos un poco sobre la particularidad de las barreras que se enfrentan las mujeres que están viviendo en asentamientos y también perfilar las mujeres que nos encontramos allí en nuestra intervención. Claro, nosotras, bueno, teniendo en cuenta todo lo que comentaba Laura de esa dificultad de tener que estar como 2 años esperando para conseguir el permiso de residencia, al final esto lo que genera es que existan detrás mafias, ¿no? Que es lo que me venía a la cabeza, y personas que se aprovechan de esa situación, ¿no? Estamos con el tráfico de empadronamiento, de contratos de trabajo, De citas. de citas de extranjería o de citas para poner la huella en policía. O sea, incluso para conseguir la tarjeta sanitaria, ¿no? Muchas mujeres también vienen ya con la tarjeta sanitaria que se la han tramitado la propia red, ¿no? Al final, para que no tengan el acceso a las entidades sociales, que entramos un poco por ahí, por el hecho de ofrecer la tarjeta sanitaria,
y limitarlas más, ¿no? Mantenerlas más aisladas. Todas estas situaciones lo único que hacen es que la mujer cada vez se sienta en una situación de más soledad y al final pues no hay redes de apoyo, no hace vínculos y bueno, pues la situación empeora. Y al final, pues por ejemplo, el empadronamiento. En la zona de asentamiento lo que más vemos es la dificultad de las personas, independientemente mujer o hombre, ¿no? Cualquier persona que viva en asentamiento tiene una gran dificultad para empadronarse. Esto también lo vemos a nivel general, ¿no? Pero en un contexto donde no hay vivienda o es infravivienda, ¿no? Pues todos son barreras burocráticas, o sea, todos son trabas. Por ejemplo, el hecho de que una persona verifique, normalmente suele ser o policía o servicios sociales, que tú estás viviendo en esa chabola, implica que tú tienes que estar todo el rato en esa chabola esperando a que venga alguien de la administración o de la fuerza y cuerpo para poner un tic de que efectivamente tú vives ahí. Claro, esa persona si está en una chabola es porque está buscando trabajo, porque está buscándose la vida, porque tiene que ir a coger agua a 2 kilómetros del asentamiento o porque tiene que ir a los servicios sociales, no están en la chabola, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones dificulta que las personas se empadronen, que al final es el primer paso para ser una ciudadana, ¿no? De derecho. Y esto, pues, por supuesto, la barrera idiomática. Si no conoces el idioma, incluso si ves que viene la policía, lo que hace es esconderte. Aunque venga a empadronarte y a verificar que tú vives en ese domicilio, al final a ti el instinto que te sale es de esconderte pensando que el miedo, ¿no? que tienen de que le pongan una orden de expulsión o de que directamente piensan que por el hecho de ser la situación administrativa irregular se relaciona con ser una persona ilegal. Si tú te sientes como una persona ilegal, estás cometiendo una ilegalidad, un crimen, ¿no? Y al final, pues si ves un uniforme de policía, pues tu tendencia va a ser huir. Entonces, todo este tipo de cuestiones dificultan, ¿no? la situación. En Almería, efectivamente, tenemos un perfil de mujeres, que son mujeres que suelen estar contratadas en origen, en Marruecos, y vienen a la campaña de recogida de frutos rojos a Huelva. Un poquito antes, algunas, un poco antes de que termine la campaña, en vez de regresar a Marruecos, lo que hacen es que buscan otras alternativas aquí en España, pues generalmente en el ámbito agrícola también, y suelen viajar a Granada o Almería, ¿no? Son las dos zonas donde hay más campaña agrícola. Entonces, claro, estas mujeres cuando llegan aquí a Almería, pues muchas de ellas se piensan que van a tener trabajo, que van a estar trabajando como en Huelva, pero la realidad que encuentran es otra, ¿no? Y este proceso, este trayecto, que nosotras lo identificamos como muchas veces situaciones de trata, pero nacionales, ¿no? Que no es de un país a otro, sino que se produce en el mismo territorio, es muy difícil de denunciar luego en Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado porque no es la típica red de trata que tenemos en nuestra mente, ¿no? De, bueno, pues con la figura del loverboy o trata de nigerianas, ¿no? Con el tema del vudú. Y además también es como, volvemos a lo mismo, si como la forma de regularización básica es el arraigo y hay que probar la permanencia que una persona pasa en España, es como que tienen muy asimilado que la prueba fundamental es el empadronamiento, porque verdaderamente es una demostración de que tú estás viviendo en un sitio, ¿no? En el padrón de habitantes, pues yo estoy en esta dirección, me han dado de alta en tal año y si no me han dado de baja, pues ya puedo acreditar esos 2 años. Pero es que también se puede acreditar la permanencia de muchas formas, o sea, hay muchas pruebas y muchas formas de dejar la huella en el día a día. Entonces sí que, pues hablando de las mafias, vemos a lo mejor que una persona compra un certificado de empadronamiento por 2.000 euros, porque tienen tan asimilado que es como la única forma de probarlo, demostrarlo, que compran cualquier cosa porque es una forma de supervivencia. Y se puede comprar ahora mismo absolutamente todo, porque forma parte del sistema de que si esto es lo que hay que hacer, pues volvemos a la desinformación, a las mafias, a todo lo que podamos sacar de una persona y aprovecharnos de ella, pues lo hacemos. Claro, esto amplifica esas barreras, ¿no? Las que ya tenían, porque también para el viaje muchas veces han tenido que pedir dinero, ¿no? Encontramos con algunas realidades de algunos, bueno, incluso aunque no sea la deuda de la misma red de trata, por ejemplo, nos pasa con algunas mujeres que vienen de Latinoamérica,
probablemente tú esto también lo has visto millones de veces, hay como prestamistas, ¿no? Ujú. Que eso es muy típico, que aquí, por ejemplo, no solemos verlo en España, ¿no? Entonces ya vienen con esos préstamos que han tenido que pedirle a gente del país de origen, entonces tienen que pagar ese préstamo, pagar la deuda que pueda suponer el viaje si han entrado en una red de trata. Una vez que están aquí, pagar el empadronamiento, la cita de extranjería, la cita de la huella, cómo se aprovechan, ¿no? Pues, por ejemplo, el alquiler de una cama, solo de una cama, ni siquiera te estoy diciendo de una habitación entera. A lo mejor están pagando 200 euros, 250 euros por una cama. Entonces, todo eso son deudas que se van acumulando, más el dinero que luego tienen que pasar a su familia en el país de origen. Y además, existe también toda esta historia que al final es como, no voy a, que no parezca que yo aquí lo estoy pasando mal. Encima, de cara a mi familia o de cara a mi gente, ¿no? A mi vínculo allí, tiene que parecer que yo estoy cumpliendo el sueño que había venido a cumplir, ¿no? Entonces tampoco puedo dar ni un ápice de debilidad ¿no? Ante mis paisanas o la gente de mi país. Y bueno, y esto un poco pues la pescadilla que se muerde la cola al final. El desconocimiento total, por ejemplo, con las mujeres que viven en asentamientos, es que la mayoría de sus familias no saben dónde están viviendo y ellas no quieren que lo Y porque sepan. además les resulta vergonzoso cuando en su Claro, país se de origen avergüenzan. las condiciones son totalmente distintas, mucho más cómodas. No sé si privilegiadas, habrá de todas las posibilidades, pero encontrarse con situaciones de insalubridad, sin acueductos, sin alcantarillado, sin cosas, servicios básicos de subsistencia. A mí me han llegado a decir, pues yo qué sé, en países que entendemos como subdesarrollados o empobrecidos, pues mujeres que vienen de allí me han dicho, nunca jamás en mi vida me hubiera imaginado que iba a acabar viviendo en estas condiciones en Europa. O sea, y a lo mejor te estoy hablando de una mujer que viene de Guinea Ecuatorial, de Nigeria, ¿no? Del África subsahariana. Y aún así se sorprenden, ¿no? Que nosotras en nuestro imaginario pensamos que allí es normal que vivan así, pues no. Es que no es normal. Ni allí, ni aquí, ni en ningún sitio, y al final tendemos a normalizarlo. Claro, y en ese mismo discurso que vamos aprendiendo, quienes venimos del sur global, y es que la cúspide de todo es el norte, y en el norte tenemos todos los derechos garantizados y todas las posibilidades, y a través de ese discurso de el sueño europeo y bueno, producto de la colonización y demás, pues al final terminamos llegando a unas realidades que son totalmente distintas, y además de una no ciudadanía cuando migramos, es como así que yo llego aquí y esto de que todos tienen derechos, pero no tenemos derechos porque aquí no somos ciudadanos. Y luego prepararlas bien también, porque al final no es lo mismo venir aquí a la asociación, pues que es un espacio seguro, donde ellas se sienten cómodas, donde yo que sé, muchas veces vienen porque pasan por aquí, tocan al portero, suben y hablan un rato con las mediadoras o lo que sea, que ir a un espacio como pueden ser pues las dependencias policiales, ¿no? Donde todo es más frío, más que ni siquiera te digo ya las dependencias policiales, es que incluso a veces los servicios sociales. También un caso que yo recuerdo de una mujer que va a denunciar por un tema de trata, se supone que llamamos para que todo esté bien preparado y prácticamente a punto de ponerle una orden de expulsión porque no tenía el pasaporte. O sea, que realmente vive en situaciones muy violentas en ciertos espacios y al final pues hay pues, una revictimización constante, también una infantilización, ¿no? Que esto va un poco de la mano. Cuando, por ejemplo, la trabajadora social de un recurso X te dice lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y lo tienes que hacer así porque ella ha decidido que eso lo tiene que hacer así, sí o sí. No te estoy diciendo que esta sea la dinámica por lo general, ¿no? Pero sí lo vemos mucho también, ¿no? Como que muchas veces se anula la capacidad de agencia de la propia mujer y es como, no, esto hay que hacerlo así, así, así y no tienes más opciones, ¿no? Y justamente eso es porque, o sea, creo que se van sumando todas estas, se van entrecruzando, no sumando, sino entrecruzando todas las formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres, el racismo, el machismo, la xenofobia, la islamofobia, se van entrecruzando en todos los pasos que se van dando en el proceso de regularizar su situación, en tenerla regularizada y en la búsqueda de empleo, por ejemplo, o incluso las que ya avanzan a la nacionalidad. eh, la pregunta es,
podemos hablar de cómo todas esas violencias se van entrecruzando en la misma mujer, que no es simplemente una discriminación por el simple hecho de que sea migrante o vive violencia de género y ya está, sino que hay muchos elementos que se van sumando al mismo tiempo en un solo paso que va dando en este camino del viaje migratorio. ¿Cómo lo han visto aquí en Almería frente a esas múltiples discriminaciones, teniendo que es una ciudad donde llega población de muchas nacionalidades, como lo decía Mari, como de muchos lugares, con una multiculturalidad a la que nos enfrentamos aquí en Almería? Pues eso cómo se va viendo en el día a día en la intervención. Mira, es que conforme hablabas en mi cabeza se me venía, nosotras funcionamos con la intranet, ¿no? Y entonces en función de cuando registramos las atenciones o las intervenciones que hacemos con una mujer, muchas veces nos dicen como que tenemos que ir seleccionando indicadores. Y yo siempre estoy en la tesitura de decir, si de verdad yo me pongo a hilar, yo puedo poner todos los indicadores del mundo, porque son tanto de mujeres que lo han vivido, esos indicadores de una mujer que ha vivido violencia a manos de su pareja en país de origen. Eso lo hace tener que emigrar porque ha vivido violencia institucional y no ha recibido la protección que podía porque en ese sistema no hay las herramientas que puede haber en España. Luego llega aquí y cae en una red de explotación sexual. Es víctima de explotación sexual. Todo se va hilando de una manera en la que, por supuesto, todo fluye y todo confluye y cualquier mujer puede ser víctima de cualquier tipo de violencia económica, sistémica, social, psicológica. Entonces, 100%, es muy... parece una exageración, pero no es así porque se da y lo vemos en el día a día. Es la realidad de por lo menos las mujeres que vemos en MZC. Claro, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en MZC, siempre surgía la pregunta, ¿no? Pero esta mujer es víctima, porque nosotras no trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja, ¿no? Al final trabajamos con mujeres víctimas de violencia machista en general. Y era como, es que prácticamente todas las mujeres en algún momento hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? A más o menos grado, está claro. Pero al final las mujeres que vienen aquí a la entidad, es que todas prácticamente, el 100% han sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujer. Y a eso le añadimos el hecho de ser migrante, el hecho de estar en contexto empobrecido, el hecho de ser madre soltera. Pues bueno, una serie de circunstancias que no es que se vayan acumulando, ¿no? Como que no es una cosa así acumulativa, pero sí que hace un perfil específico que sufre un tipo de discriminación, pues en mayor o menor grado. Y bueno, y esto lo vemos, por ejemplo, en el día a día, cuando las mujeres tienen que acceder a los recursos básicos, ¿no? Esa parte que te decía, ¿no? De la infantilización, de tienes que hacerlo así, de cómo no sabes cómo se solicita una ayuda o cómo no sabes cómo se pide una cita. O sea, ¿cómo voy a saber cómo se pide una cita a la trabajadora social si para empezar no hablo español? O sea, yo llamo a un teléfono y a mí me están atendiendo en español y yo a lo mejor hablo darilla. O sea, ¿cómo voy a entender lo que me está diciendo esa persona? O cómo me voy a meter con mi móvil, en internet, en esta página en concreto. Si muchas veces para mí es difícil, que vivo aquí, que he nacido aquí, que conozco los procedimientos, pues imagínate para una mujer que viene de un país donde directamente no existen este tipo de estructura, ¿no? Todo digitalizado, todo online, ¿no? Esto no existe, esa impersonalidad, ¿no? Esa frialdad. Al final se sienten como muy deshumanizadas, ¿no? En el fondo, porque no están acostumbradas a que... Te hablo, por ejemplo, de mujeres que vienen de Marruecos, ¿no? Un sistema totalmente diferente al español, ¿no? Pues claro que hay un choque ahí muy fuerte. Y no ayuda trabajar desde una visión etnocentrista donde yo soy lo que está bien, no acojo para nada la diversidad. O sea, o entras dentro de este patrón o para mí ya voy con otro tipo de actitud hacia ti, ¿no? Ya el primer impacto, o sea, la primera acogida, no va a ser igual si es una mujer española que si es una mujer marroquí que no habla nada de español, ¿no? Y esa suele ser la limitación que nos encontramos, por ejemplo, en servicios sociales, que podría ser el espacio más acogedor. Y aún así no vemos esa perspectiva transcultural. Y luego la culpa es de ellas o ellos, que es que no se adapta. Claro, es que es como que te tienes que adaptar, ¿no?
si no, no puedes vivir aquí. Pues no, o sea, nos tendremos que adaptar nosotras a que el la mundo realidad es diverso y cada una es como es y tiene su mochila, su cultura y sus tradiciones, ya está. Y que también el Estado español le tiene una apuesta a una demanda de población de otros países para que vengan a trabajar en territorio nacional. Por lo cual, si tiene una demanda, pues va a llegar gente de otras nacionalidades, con otros idiomas, con otras formas culturales, con otras prácticas y demás. Pues no demande su mano de obra barata, barata lo digo no porque sea barata, sino porque es mal paga Sí, totalmente, vamos. y explotada totalmente, y la demandan con toda conciencia de que se va a explotar a personas del sur global, pero que vengan españolizadas. O sea, toca llegar ya españolizada para poder entender cómo funciona. Y ahí podemos hablar de otra barrera que me parece fundamental, que es el hecho de que nos encontramos también con el acceso al mercado laboral en el sentido de mujeres que tienen unas formaciones universitarias o incluso nos hemos encontrado doctoras que tienen su doctorado, son, no sé, como un nivel de cualificación académica muy, muy, muy alto. Y la única puerta que se abre cuando llegan aquí, pues son sectores muy precarios que, pues puede ser eso, los tópicos de agricultura, empleo doméstico, hostelería, que no digo bajo ningún concepto que sean sectores de trabajo que estén mal, porque son la economía de nuestro país, pero que no corresponde a la cualificación, al perfil profesional de esa mujer. Entonces también, porque otro melón es el trámite de la homologación de los títulos, ¿vale? O sea, otra traba, otra barrera más burocrática para que una persona pueda acceder a, vale, pues si quieres como migración regular y que yo acceda a puestos de trabajo como más cualificados superiores, es que tampoco me lo pones fácil, es que es todo. Paras a pensar y es absolutamente todo, no hay ningún sector que se libre. Y la traducción, ¿no? La traducción de documentación que es tan complicada, tan costosa para quien en el viaje migratorio pues viene con el montón de situaciones económicas que debe responder con mayor urgencia, y que el tema de homologar o em, de traducir sus documentos implica un dinero que no se tiene. Y la caducidad, o sea, te gastas un riñón en poder conseguir el documento, a lo mejor por la burocracia de tu propio país, porque tarda todo en tramitarse muchísimo, cuando por fin llega a España, no es que la caducidad de la legalización es de 4 meses, lo tienes que volver a pedir. O no tengo una cita en oficina de extranjería porque la página no funciona y está pinchada por las mafias, y cuando por fin la consigo, mis documentos están caducados. Y eso Sí, y al final es como que muchas veces que ni se plantean ya el tema de la homologación. El maltrato institucional que reciben las personas, de alguna forma las educa o no se educa para directamente ya ni siquiera plantearnos acceder a ciertos derechos. Es como, no me voy a meter en este embolado cuando todavía no he conseguido ni el empadronamiento, ni siquiera he conseguido una habitación o una cama donde dormir. Y sumado a, tú llegas y te escuchan un acento que no es de aquí de España, y entonces no te quieren alquilar un sitio en condiciones, ¿no? Una habitación, en un piso compartido. Llamas y no te dan la información porque de una vez cuando te escuchan, como todo funciona de esa manera, entonces cuando te escuchan tu acento, cuando te escuchan que no hablas el idioma, cuando te ven con un hijab, cuando te ven con otras formas de prácticas culturales o religiosas que ya son más notorias, que tú ya no logras camuflarte en el test de la generalidad de España, digamos, pues te encuentras con que es que la misma atención en un supermercado, la atención en la caja, ¿no? Vas a pagar y ya de una vez presumen cosas de ti. Sí, pero es verdad que Pero es una lo generalidad. general suele ser así y al final pues es cierto, sí es que tenemos muchísimas cosas en común. Nosotras, por ejemplo, tenemos aquí las mediadoras de mujeres en zona de conflicto, pues casi todas vienen de Marruecos, ¿no? Es su país de origen, no todas, pero la gran mayoría. Y al final
tenemos tantas cosas en común con ellas como puedo tener con Laura, que es de aquí, de Almería, como yo, o más incluso que puedo tener con otra compañera mía que es mi vecina, ¿no? Así que al final eso da igual, si la cuestión es conocerse y respetarse, ¿no? Y a mí me parece que una sociedad diversa es una sociedad mucho más enriquecedora que si todos somos iguales y cortados por el mismo patrón y nos comportamos de la misma forma, ¿no? ¿Qué es lo más valioso que hemos aprendido en el acompañamiento a las mujeres en contextos? Como que, ¿qué podemos resaltar de nuestro acompañamiento? Que digamos, esto está transformando o esto está apostando, está contribuyendo de alguna manera a que, yo qué sé, que las situaciones sean, las barreras sean menos, las mujeres se enfrenten a menos discriminaciones, menos racismo. Yo creo que o sea, para mí lo más valioso, y creo que también lo comentamos, como la capacidad de resiliencia. Tendemos muchísimo a la victimización porque han sufrido procesos tan graves y violencias tan graves que a nosotras nos sale la vena de, madre mía, pobrecita, lo que ha tenido que pasar, tengo que cuidarla. Pero por otro lado, te encuentras a mujeres tan fuertes que te enseñan tanto y te demuestran esa capacidad de superar cualquier tipo de barrera, que es súper valioso porque aprendes muchísimo. Es como es chocante, es que ni te haces una idea de lo que puede pasar una persona. Y entonces para mí es como muy, muy valioso en el sentido de valorar siempre y no victimizar, sino ponerlas también como en un pedestal de... Creo también, pues eso, muy valioso las capacidades que tienen las mujeres. Sí, yo recuerdo cuando estaba más en la intervención, porque ahora ya llevo un tiempo sin intervenir, para mí al final me generaba admiración. O sea, yo cuando veía a una mujer en un contexto tal, tan vulnerable, tan complejo, tan empobrecido, con unas condiciones quizás, pues, bueno, en fin, pues infrahumanas al final en muchos casos. Y al final yo me llevaba a la admiración de decir, esta mujer en este contexto, en esta situación, y estamos aquí echándonos una risa por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que nos hemos contado, ¿no? Y al final, pues, no sé, es como que te das cuenta de que pues, la capacidad de resistir, de tirar para adelante, de continuar, es muy, muy grande, es muy fuerte y es lo que lleva a que continúe. Y bueno, y en algunos casos, pues, lleguen a mejorar su situación, en muchos de ellos. Que yo me haya encontrado menos barreras por parte del propio sistema, bueno, muy pocas al final. O sea, más o menos desde que empecé a trabajar hasta el día de hoy, todo sigue un poco igual en ese sentido. Y he hecho en falta, pues, por ejemplo, bueno, pues una legislación más específica en relación a la prostitución, ¿no? Que estamos todavía entre dos aguas, en una situación ahí de alegalidad, que el tema de la nueva ley, ¿no? Del solo sí es sí, bueno, pues ha facilitado el hecho también de que las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales puedan entrar en la regularización de su situación administrativa, pero tampoco es la solución, ¿no? Como que hay una de cal y una de arena todo el rato, pero al final seguimos viviendo en un sistema muy machista, muy patriarcal, y las mujeres siguen estando pues muy violentadas, ¿no? En cualquier contexto. Pero por supuesto que hay una capacidad de resistencia y de resiliencia también. Pues bueno, gracias por este recibimiento aquí en Almería y ya continuaremos desde Granada conversando sobre las barreras a las que se enfrentan las mujeres en contextos. Continuamos en este episodio con una mirada más reflexiva. Tras haber explorado barreras desde la intervención directa, nos acercamos ahora al análisis estructural y a las voces que investigan para visibilizar lo que el sistema a menudo prefiere no ver. ¿Qué nos dicen los estudios sobre la intervención social en contextos de trata y explotación? ¿Qué violencias se perpetúan desde el propio sistema? Pues ahora estamos desde los micrófonos en Granada, conversando con Marina Tubilla Rodríguez, doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas e investigadora de Mujeres en Zona de Conflicto, sobre las claves estructurales que impiden la reparación y la autonomía de las mujeres, y desde una perspectiva feminista e interseccional. Bienvenida, Marina. Hola, gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues bienvenida y vamos a continuar con este episodio y ya conversando desde la investigación. Y la investigación como espejo. ¿Cómo está respondiendo el sistema? Un poco para intentar preguntarnos y responder qué está pasando y ya desde una mirada mucho más estructural.
Entonces, ¿qué elementos estructurales se han identificado desde el área de investigación como barreras para las mujeres víctimas de trata y explotación sexual? ¿Y qué particularidades podemos resaltar? Bueno, os quiero contar ante un poco el trabajo de investigación, ¿no? Llevamos como 2 años realizando estudios en Huelva y en Almería, investigando sobre todo la violencia económica y laboral que sufren las mujeres en los asentamientos y trabajando con servicios sociales y con las diferentes entidades que trabajan en asentamientos actualmente en Almería, ¿vale? Estamos realizando un proyecto que es un modelo de intervención social para mejorar la atención de las mujeres que residen en asentamientos. Durante todos estos años, obviamente hemos conocido muchos de sus relatos, porque lo que hacemos con nuestra investigación, porque la investigación que hacemos es investigación-acción participativa, ¿vale? Lo que quiere decir que las mujeres, sus voces, sus malestares y sus saberes están en el centro de la investigación, entonces pasamos muchos ratos con ellas. Vamos, nos sentamos mucho en asentamientos a escuchar sus necesidades e intentar trasladar todo eso a los diferentes niveles, ¿no? No solo al ayuntamiento, sino también al nivel autonómico, a nivel estatal, ¿vale? Y todo lo que hemos podido ver nos lleva a la conclusión de que hay una violencia estructural e institucional, empezando por que residen en asentamientos, ¿no? Por toda la falta de recursos, tanto sanitarios, agua, basura, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en Almería hemos conseguido que se ponga un contenedor, pero en Huelva era como una tarea casi imposible. Hasta, bueno, las violencias laborales que podemos ver en los campos. A mí, por ejemplo, me toca de cerca porque soy almeriense, en el campo de Almería. Mujeres, bueno, que están de forma irregular, ¿no? Como se llama, que odio esa palabra. Y claro, toda esa amalgama, ¿no? de violencias sumada a la poca acción por parte de los políticos, digamos, más cercanos, más lejanos, da igual, nos lleva a muchas barreras que impiden que las mujeres puedan salir, ¿no? de cualquier situación de vulnerabilidad. Tú mencionabas ahorita de un modelo de intervención. Cuéntanos ese modelo de intervención. Vale, pues os cuento un poco, aunque ha durado bastante el proceso de hacerlo. Ahora mismo podemos decir que estamos bastante orgullosas porque les comentaba a las compis que ahora en septiembre las mujeres van a formar parte también de ese modelo, ¿vale? Primero elaboramos como una especie de protocolo de intervención, de acción para que los servicios sociales, junto con las entidades, lo desarrollasen. Ellos mismos fueron quienes nos fueron diciendo qué indicadores o qué elementos deberían de estar en ese protocolo, ¿vale? Sobre todo para que se entienda si hay mesas de coordinación, porque la coordinación era un elemento que faltaba. Y que las que trabajáis en esto lo vemos. Siempre se va, ¿no? Parece que los ayuntamientos van por un lado, las entidades van por otro, con sus proyectos, con sus necesidades concretas. Y aquí lo que se quiso hacer es que sean servicios sociales quienes lleven la batuta, ¿vale? Aunque nosotras estamos siendo de guía y apoyando durante todo el proceso. Yo, por ejemplo, me encargo concretamente de este proyecto junto con mi compañera. Y nada, en esas mesas de coordinación pues hay diferentes agentes. Dependiendo de lo que se necesite trabajar, pues hay una mesa concreta, por ejemplo, pues mesa de empadronamiento, que ahora lo demandan tantísimo y con razón. También están las mesas de casos concretos, que ya eso es en función de la entidad que tenga el caso de una mujer determinada, pues hace una reunión o un encuentro con servicios sociales
o con el centro de salud. Ya dependiendo de la necesidad que tenga la mujer, pues se cuenta con un profesional u otro, ¿vale? Y ahora la idea, que nos lo comentaban las compañeras mediadoras de Almería, la idea es que las mujeres estén en estas mesas. No solo en la mesa de los casos concretos, sino también en las mesas de toma de decisiones. O sea, en la mesa de empadronamiento, en la mesa de, yo qué sé, con el tema del agua o la basura o cualquier quita de custodias, que luego hablaremos un poco más de esto, que es un tema importante. Y algo novedoso y súper importante es que ese modelo se rige por toda la información y todos los saberes de las mediadoras, ¿vale? Que no es de nosotras ni de los servicios sociales, sino que para la mejora de la atención de las mujeres se ha hecho un buen modelo y un buen guión para que sigan los pasos que las mediadoras consideran que son necesarios para atender de forma positiva y amable con la mujer. Un poco de protección de derechos, de garantización de Exacto. derechos, enfoque interesante. ¿Y qué papel juegan un poco para problematizar Ujú. el papel que juega la ley de extranjería en todo esto de la exclusión, en todo esto de el no acceso, las dificultades para que la regularización, etcétera? Bueno, nosotras consideramos que la ley de extranjería tiene que ver con todo lo que pasa. No solo la ley de extranjería, sino también el modelo económico de la agroindustria, ¿no? Que tenemos en los campos, en este caso de Almería y de Huelva, y en Granada también pasa. Y bueno, eso lleva a que existan asentamientos, ¿no? Y a que exista toda esta amalgama también de violencia. Entonces, consideramos que la ley de extranjería tiene un rol muy importante en todo esto y justo, bueno, una de las cosas que pedíamos en uno de los estudios que se eliminase el artículo 2 bis, ¿vale?, de la ley de extranjería, que hace que, bueno, que esté relacionada la migración con la trata de personas. Y esta apuesta porque nace de la eliminación de este artículo. Bueno, se considera que debería de ser, bueno, que para la lucha de la trata, por ejemplo, debería de haber una ley concreta, como es el anteproyecto de ley integral de la trata, que ya está sobre la mesa, pero que todavía no se ha conseguido que se apruebe, ¿vale? Pues, ¿esto cómo implica entonces que se profundice más esa violencia institucional? Porque finalmente la ley de extranjería perpetúa todas estas violencias, todas las dificultades para que las personas accedan a permisos de residencia y trabajo y que al final lo que lleva es que existan un montón de vulneraciones, que caigan en redes, tanto de trata como la imposibilidad de habitar vivienda digna y se creen estos asentamientos, eh, todo lo que la estrategia que ya has comentado de que exista la estrategia es porque no hay una garantía de derechos, ¿no? Un mínimo de básicos para la dignidad, ¿no? La salubridad, el agua potable, el alcantarillado, en fin, como todo un montón de cosas que para el resto de quienes habitamos España está totalmente normalizado, pero que muy montón de población viviendo en asentamientos, que esto es totalmente distante y casi que imposible. Entonces, en esa medida, ¿cómo se perpetúa esa violencia institucional? Bueno, pues pasa, nos la encontramos, claro, y nos lo encontramos sobre todo en los cuerpos de las mujeres que nos hablan de esa violencia, ¿no? Cuando hacemos los talleres, algo que también solemos hacer mucho es la cartografía emocional, ¿no? Y ellas nos narran cómo se sienten cuando van a servicios sociales, ¿no? Nos centramos en servicios sociales porque es con ellos con los que estamos trabajando, ¿vale?
Y bueno, cuando empezamos toda esta investigación, ahora siento que han mejorado cosas, ¿vale? Lo digo también porque creo que es importante recalcarlo. Pero bueno, nos señalaban todas esas angustias, ¿no? Por ejemplo, nos señalaban mucho la cabeza, el pecho, el estómago, ¿vale? Y claro, cuando les preguntábamos que por qué señalaban estos lugares, estas zonas del cuerpo, claro, nos decían que la cabeza porque sentían como una presión de como angustia, ¿no? Todo era angustia, todo era ansiedad, por no ser atendidas, ¿vale? Que esto suele pasar un montón. Que o no son atendidas o lo que pasa también mucho es que las mujeres están trabajando y ahora, por ejemplo, sí se acercan mucho más servicios sociales a asentamientos, pero antes parecía que no. Pero cuando se acercan van a la hora en las que las mujeres están trabajando o no están. Entonces, claro, luego los procesos burocráticos también son muy lentos. Siento que hay mucha revictimización porque están todo el rato teniendo que repetir lo que viven, ¿no? Entonces, bueno, pues sí siento que hay violencia institucional y aquí queremos hacer mucho hincapié porque también es un tema que nosotras no pensábamos que no iba a salir en la investigación y es el tema de la quita de custodia, ¿vale? Que es debido a la pobreza que viven las mujeres por vivir en una chabola. Entonces, nosotras entendemos que hay una protección del menor, pero nos gustaría, y claro, para nosotras sería ideal que hubiese una opción, ¿no? Una opción para que estas mujeres realmente salgan de ahí, de ese contexto. Y salgan con sus hijos, no que salgan los hijos solos y allá. Porque lo que estamos haciendo es seguir perpetuando la violencia, ¿no? Hacia las mujeres. Y luego, bueno, otra violencia institucional clave es el plan de erradicación de los asentamientos, que ahora en 2025 se quiere aprobar, que bueno, tiene muchas cosas al parecer buenas cuando lo lees, porque ahora justo lo estaba repasando, pero claro, todos los años anteriores están realizando desalojos, ¿no? En Almería, por ejemplo, desalojaron uno que estaba bajando por la autovía, dirección Las Negras, San José, que es bueno, una zona bastante turística en verano, y se lo quitaron del medio y en ningún momento pensaron en dónde iban a ir esas personas, ¿no? Y claro, pasa que las entidades también pierden el contacto de esas personas y de esas mujeres, porque no saben, no se reubican en ningún sitio. Entonces, para mí todo eso son violencias. Y son violencias que salen del Estado también. Entonces, bueno, pues todo esto. Como también estas actuaciones por parte de los gobiernos locales o de un lavado de cara, ¿no? al turismo, para el turismo, para que una ciudad como Almería sea mucho más agradable, ¿no? A la vista y con mucho más interés. Exacto. Y ya luego podemos profundizar qué implica también la turistificación de los territorios. Pero en este caso también hay un desinterés por las demás entidades que conforman las provincias, las ciudades, respecto a la protección de esos derechos, porque si hay un querer desaparecer a los asentamientos, un erradicarlos, un no sé qué, pero hay otras entidades que son competentes y tienen que intervenir. Claro. Pero entonces, ¿desde qué lugar se hace esa intervención? Porque me pregunto, cómo contabas ahora frente a los menores, me imagino que la mayoría de mujeres no tienen ninguna intención de desproteger a sus hijos en cuanto a vivienda, en cuanto a brindarles agua potable, en cuanto a brindarles un techo seguro, que no hay ninguna intención frente a eso. Lo que pasa es que no hay alternativas. Claro. No hay posibilidades de trabajo en condiciones de seguridad laboral, de alquiler de vivienda digna, en fin, como que creo que ahí es donde dice se perpetúa esa violencia institucional que va más de que institucional, pero también hay el profundo racismo Exacto. de una sociedad que si llamas con un acento, pues no te atienden, no te atienden, no te lo que sea. Sí, sí, sí.
Ahora pasando un poco a historias más resilientes, más de resistencia, que también son importantes traerlas a los micrófonos y que se conozca. Y es sobre estas resistencias, esa capacidad de agencia y de crear y de construir comunidad en los asentamientos, en esas narraciones que han encontrado y esa intervención que vienen haciendo. Cuéntanos cómo es, qué cuentan las mujeres. Bueno, sobre todo ellas ponen el cuidado en el centro, el cuidado a ellas como pueden, porque al final, como pasa cualquier mujer que tiene familia, siempre se da al resto, ¿no? Y eso lo percibimos también. Siento que sus formas de resistencia y de comunidad hacen que, bueno, que una pequeña parte de todas esas violencias se minimice, ¿no? Y nada, pues encontramos desde la ayuda cuando no tienen cualquier recurso, ¿no? Cuando no tienen agua o cuando no tienen butano o para cocinar, o acompañarse si tienen que ir a cualquier sitio, acompañarse para que no vayan solas, porque bueno, los caminos lo hemos detectado como que son focos, ¿no? de posibles maltratos, abusos. Bueno, pues eso, cuidarse en todos los aspectos, ¿no? Desde siempre hay un trozo de pancito marroquí riquísimo encima de la mesa, o una taza de té, siempre una escucha que para, no sé, dignificar, que la escucha dignifica el relato, ¿no? Y a las mujeres. Entonces siento que ellas están unidas dentro de toda esta estructura que las somete. Mm. Y, y- y como el tema de esas estrategias comunitarias, esas redes informales, cómo se van, pese a todas las vulneraciones, pese a todo lo que está pasando, cuéntanos como más al detalle cómo van tejiendo aparte de eso, el compartir, aparte del estar siempre dispuestas a apoyarse. ¿Cómo se construyen? Bueno, yo desde lo que vemos, por ejemplo, nosotras en Almería vamos a los asentamientos donde mayormente son mujeres. Entonces creo que ya eso es es un llamamiento a que ellas mismas se están uniendo para estar protegidas, ¿vale? Desde ese inicio es de donde ellas parten y de donde ellas construyen. Te puedo decir que normalmente siempre tienen una casa, digamos como de... Nosotras en Latinoamérica se le llama lideresa, pero aquí la podemos entender también lideresa, que es la que siempre, ya te digo, la que Llama. siempre ofrece, la que siempre llama, la que siempre está abierta a su casa para que ellas puedan ir. Y desde ahí van tejiendo, y no solo tejen desde aquí, sino que también tejen en sus países, ¿no? Porque ellas, el propósito de estar en España, de estar donde están, sufriendo todo este tipo de situaciones y buscando también agencia, porque ellas, algo que me parece importante es que ellas tienen agencia política. Aunque no creamos que tienen agencia política, la tienen. Y eso lo tenemos que reconocer, ¿no? Porque siempre, al final estamos siempre hablando como de esto, ¿no? De toda la violencia, de todas estas cosas. Pero es que ellas ya hacen cosas por ellas, ¿no? Nosotras pues las acompañamos, las escuchamos, buscamos que se hagan cambios, pero ellas son las que tienen que decidir, las que tienen que tomar decisiones. Y nosotras tenemos que hacer que eso sea posible, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, construyen desde todo y crean redes tanto aquí como con su familia, ya sea enviándoles dinero, ya sean teniendo ese contacto diario con ellas. También siento que crean una red importante con las mediadoras, ¿no? Que el rol de las mediadoras tan importante y que no se debe de perder, ¿no? La última vez, por ejemplo, ya pongo como un ejemplo muy claro, la última vez que fuimos a asentamientos, yo siempre que voy con la compañera de mediación, que
es súper fácil de estar con ellas, la verdad, porque al final ellas ya tienen el cuidado, ¿no? Y el espacio también. Y ir con ellas de la mano no es lo mismo que ir solas, que eso pasa también con cuando van servicios sociales solos, no es lo mismo que cuando van con mediación, ya llevan un recorrido hecho. Bueno. Y nada, lo que te comentaba era que estaban perdiendo un poco la confianza en las entidades, en alguna en concreto, y claro, nos contaban cómo se sentían con la mediadora y lo bien que se sienten, lo cómodas que se sienten. Entonces, bueno, pues esa red también es importante, ¿no? Y es una forma de resistencia y de, que ella usan. Y, y me preguntaba también en torno a esas maternidades, mm, porque muchas mujeres migrantes maternan desde la distancia. Ujú. Entonces, y cuando tú contabas esto de la comunicación y de mantener el vínculo, de las formas como lo consideren, ¿qué se ha encontrado respecto a esas maternidades como transnacionales, ¿no? Como se materna desde la distancia. Bueno, es difícil, claro, para ellas. Ellas nos cuentan eso, nos cuentan algunos problemas que tengan su hijo, ¿no? Alguna minusvalía, algún problema un poco más grave y ellas se aferran a esto, ¿no? A esta necesidad de que ellas tienen que estar ahí viviendo esto para cuidar de alguna manera y económicamente a su familia, ¿no? Y a su hijo. Y bueno, pues siempre nos hablan desde la cercanía, ¿no? Y desde el amor que les tienen, aunque ellas tengan que estar lejos, ¿no? Y existe, o sea, algún tipo de estrategia, o si sea colectiva, que logren identificar desde la investigación que se viene haciendo, que, que se hayan creado como esas como estrategias de esa crianza. Por ahora no. Por ahora no lo tenemos investigado. Sobre todo nos hemos centrado en, ya te digo, la violencia laboral económica. También hemos visto el tema de la quita de custodia, ¿no? Y lo hemos puesto sobre la mesa con servicios sociales y con las instituciones. Pero ahora mismo no sabemos cómo, pero puede ser un buen tema de investigación futuro. Sí, sí, lo preguntaba porque en la intervención en acción social, las mujeres nos narran, mujeres de diferentes nacionalidades, y es que la crianza desde la distancia, pues es un proceso muy difícil y muy duro, genera mucho dolor para ambas partes, para los hijos, las hijas y para las madres, pero aún así se intenta hacer una cercanía constante, tipo vamos a viajar juntos, ¿no? Estoy viajando contigo aunque estés desde el teléfono. Y es un viaje vamos a ir a la playa, vamos a ir voy a hablar para que tú vayas y hagas esto, voy a enviarte para que vayas a comer, para que vayas a hacer como una presencia, pese a la distancia, Sí, como sí, mucho más. muy presente en el día, sí, sí. Ellas Y están súper actualizadas de todo. de todo lo que pasa con sus hijas Sí, e sí. hijos o de familiares y de todo lo que, pese a las distancias, la presencia es muy Es muy permanente fuerte. y es muy fuerte. Sí, Entonces, sí. por eso indagaba un poco de también, sí, desde el campo de investigación también se ha profundizado al respecto. O sea, todo esto lo sabemos, pero no hemos hecho una investigación concreta. Propia y, Sí. y lo que la intervención no puede olvidar, que em, en la primera parte de este episodio estuvimos hablando de cuestiones de la intervención, sobre todo de las barreras a las que se enfrentan los equipos de trabajo con la institucionalidad, con la misma normatividad que impide que las mujeres, lo que tú mencionas, ¿no? Como el empadronamiento, que es un documento tan necesario y casi que las entidades lo vuelven obligatorio, aunque no sea. em, que todo este tipo de dificultades terminan sumando a que la intervención tenga muchas trabas y dificulte finalmente que se le pueda garantizar los derechos a las mujeres, etcétera. ¿Qué claves se debe tener en cuenta en intervención social que trabaje con mujeres en contextos de trata y prostitución? Bueno, yo creo que principalmente la escucha activa, ¿no?
Parece como que es súper simple, pero no. Cuando digo escucha activa se meten muchas otras cosas, ¿no? Como la empatía, el no juicio, no revictimización. Algo que creo también que es muy importante es que conozcan el terreno, el contexto, ¿no? Porque muchas veces se va a ciegas a un sitio y se empieza a intervenir o a entrevistar o lo que sea, ¿no? Que se vaya a ir dentro del trabajo. Entonces, bueno, considero que esas son los principales pasos al inicio y creo que también que deberían de ir a, por ejemplo, a asentamientos, ¿no? Que no sea la mujer la que va a oficina y que esté en un espacio que desconoce, ¿no? Que lo intentemos dignificar, ¿no? Que muchas veces lo volvemos todo muy frío y ya como la vida ya es muy fría en sí misma, tenemos que poner un poco de cuidado también al trato. Y le sumo no solamente la intervención nuestra, sino la intervención en general de las entidades con la población en vulnerabilidad, y es el total desconocimiento de sus realidades. Exacto. Aumenta la revictimización, o como una mujer que llega a la cita en servicios sociales o la cita que tenga en la entidad, la que sea, y llega y le dicen, mira, que la cita es para mañana, que te has equivocado. Sí, sí. Y luego no se dimensiona lo que implica la movilidad de esta mujer, el múltiples transportes o el tiempo que tarda caminando para llegar de un sitio a otro para tomar el transporte que te lleva a este espacio. Y luego lo económico, ¿no? Hay que gastar un dinero para poder llegar, hay que romper unas barreras para poder acceder a que te atiendan, ¿no? Como los miedos, las inseguridades, El idioma. el idioma, idioma. el buscarte a alguien que te pueda hacer una interpretación, una traducción de lo que, porque, porque muchas entidades ni siquiera te garantizan la comunicación. Exacto. Entonces, me resulta súper problemático que no exista, que no se conciba o no se prevea estas necesidades. Es como total desconocimiento, y lo hablábamos en la primera parte, y era, no hay realmente un interés por la protección de los derechos de las mujeres y de las mujeres de otras nacionalidades con otras culturas, porque No saben esa realidad, claro. y porque vienen, o sea, se hace uso de sus cuerpos para el trabajo, pero no para garantizarle los derechos en su existencia en este territorio. Exacto. Em, a ver, y prioridades políticas que se deben, Bueno, ya que se deben yo creo que plantear. al principio. O sea, para mí eliminar ese artículo de la ley de extranjería y bueno, que se lleve a cabo la ley integral contra la trata. Sí, que se lleva tanto tiempo hablando y construyendo, ¿no? Son 32 las entidades, creo, que forman parte de la Red Española contra la Trata. Entonces, bueno, que también ese trabajo, ¿no? De todas esas entidades que realmente trabajan en terreno se ponga en una ley sería maravilloso. Y la existencia de esto de la estrategia que vienes contando, ¿no? De existencia de mesas, de las mesas También, de las obviamente, mujeres, sí, o sea, sí, sí. que es necesario que se hable, que se llegue a estos espacios, pero no solamente las entidades, porque vuelve a caer Es lo mismo. en la desconexión entre las realidades que vive la población y lo que las entidades suponen que es. Sí, para mí es importante, claro, todo esto. O sea, no podemos hacer leyes, no podemos construir, yo qué sé, convenios, protocolos, etcétera, sin las personas de las que estamos hablando, ¿no? O sea, para mí es que muy, muy clave, ¿no? Muy de cajón, que sería lo más sencillo. Pero bueno, en este caso nosotros lo estamos intentando. Ahora en septiembre vamos a hacer que las mujeres, bueno, se van a formar a las mujeres en política, ¿vale? Y se les va a explicar todo este protocolo para que ellas sepan todo esto también. Bueno, ya se lo explicó, pero como ahora sois participantes, como antes erais personas que participabais también, pero de otra forma, ¿no? Conociendo vuestras necesidades, y ahora sois las que tenéis que hablar y las que tenéis que construir también.
Entonces, bueno, no sé si os queréis enterar de qué pasaría con esto, pues en la red de Mestitas Estará, en redes sociales o en el estudio, ahí lo pondremos. Algo que nos haga falta de mencionar de la investigación que se viene desarrollando, que se nos haya pasado en este espacio. Uy, pues creo que no, o sea, yo algo que sí quiero hacer como recalcar mucho es la necesidad real de que las mujeres sean protagonistas, ¿no? Que siento que, bueno, que hay veces que no pasa, ¿no? Entonces en la investigación nosotras lo que intentamos todo el rato es eso, que ellas sean las protagonistas y que nosotras pues no seamos, o sea, esta cosa de beneficiarias, odio lo de beneficiarias, creo que pasa mucho. Y nada, creo que eso, pero ahora más o menos. Bueno, y ya última pregunta. Em, ¿Qué cambio estructural podemos pensar de ahora sí vamos por un buen camino? Uy, vale, vale. Para mí, pues fíjate, se lo comentaba antes a las compañeras, en el momento en el que vea, que esto será en octubre, diciembre, en el momento en el que vea yo en Almería, después de 2 años teniendo reuniones con entidades, con servicios sociales, con concejales, yo vea a una mujer sentada al lado de la mediadora y que esa mujer esté hablando y se esté expresando, yo para mí eso sería un cambio fuerte, sí. Lo demás, bueno, pero es que lo demás no depende de mí, ¿sabes? Esto es mi trabajo y esto sí lo puedo hacer. Lo otro, bueno, pues sería pedir y hacer incidencia política, que también que siento que desde la entidad lo hacemos todo el rato, que sería, bueno, pues estos cambios de leyes. Pues vale. Gracias por compartir con nosotras todo este trabajo que se viene haciendo desde el área de investigación de MZC. Creo que es muy interesante porque, claro, hacemos parte de 2 áreas. La primera parte fue acción social, donde hacemos una intervención desde otro lugar, y la investigación sobre todo lo que se viene haciendo, digamos, reconociendo, entendiendo, indagando, identificando las estructuras de las violencias, de las discriminaciones, etcétera, como muy importante que estén las dos áreas ahí conversando. Gracias. Gracias, David. Como veníamos hablando, las barreras no siempre son visibles. A veces no tienen forma de muro, sino de silencio, de prejuicio y de papel sellado. En este episodio hemos querido poner en nombre a los obstáculos que impiden a que muchas mujeres puedan salir de contextos de explotación, incluso cuando ya han decidido hacerlo. Hemos escuchado a quienes acompañan desde la cercanía y a quienes investigan desde dentro con rigor y compromiso. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar con atención y por permitir que estas voces sigan resonando, porque nombrar lo que ocurre es el primer paso para transformarlo. Y esperamos que nos sigan acompañando en el próximo episodio titulado Pantallas que capturan violencias sexuales en la era digital, donde hablaremos de nuevas formas de explotación en entornos online y del trabajo que venimos haciendo desde Mujeres en Zona de Conflicto para visibilizarlas. Porque en la era digital la violencia también se actualiza. Hasta entonces.